Una vez más, damos a usted la más cordial bienvenida a este foro, el debate público de la reforma energética. En esta ocasión, con el tema seguridad energética. En uso de la palabra, el moderador, senador Rabindranath Salazar Solorio. Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan a este foro de debate sobre la reforma energética. El día de hoy estaremos tratando un tema sumamente importante en la actualidad y por supuesto para las futuras generaciones de nuestro país, es la seguridad energética. Nos acompañan para desarrollar este tema el doctor John Sachs Fernández, así como también el maestro Carlos Morales Gil y el doctor Miguel Ángel García Reyes, expertos en la materia, en un tema sumamente importante donde nuestro país, lamentablemente año con año, ha ido perdiendo el tema de la producción y con esto poniendo en riesgo, lamentablemente, la seguridad energética para un adecuado desarrollo de nuestras futuras generaciones. Bien, vamos a dar inicio dándole en primera instancia el uso de la palabra al doctor John Sachs Hernández, quien es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realiza sus investigaciones en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, es investigador nivel 3 de CONACYT, obtuvo el primer Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México, articulista de La Jornada e integrante del Consejo Consultivo del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Fue director del proyecto Lázaro Cárdenas sobre la condición estratégica del petróleo mexicano, CONACYT UNAM, Pemex, y también coordinador del seminario Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y del Programa del Mundo en el Siglo XXI del SAGE. Entre sus libros relativos al tema, contamos con Petróleo y Estrategia, México, Siglo XXI, La Compraventa de México, Terror e Imperio, México Debate 2006, La Energía en México, Situación y Alternativa, y es editor de Crisis e Imperialismo. Vamos pues a darle el uso de la palabra al doctor John Sachs y nuevamente sean todos ustedes bienvenidos y agradecemos por supuesto la presencia de los medios de comunicación para dar difusión a este importante evento. Muchas gracias y damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo agradezco esta invitación a los organizadores y de manera especial al senador Alejandro Encinas para participar en el foro. Este es un asunto y ha sido un asunto desde siempre, desde que arriba el petróleo como eje de acumulación, un asunto de seguridad y un asunto estratégico. Que el encuadre para el análisis de este tema energético sea de esta característica estratégico y de seguridad internacional y de seguridad nacional de Estados Unidos, desde luego, y de seguridad nacional mexicana, rebasa desde luego lo comercial y va mucho más allá de estar bajo la norma de la mano invisible del mercado. Esto lo van a comprobar ustedes con una mínima revisión del archivo histórico y más recientemente, la semana pasada, Barack Obama ante la ONU, en el discurso de septiembre que dio en la ONU, justificó el uso unilateral, no de la mano invisible del mercado, sino del puño militar del Pentágono. Obama dijo que en Oriente Medio y en África del Norte, ahí donde está Libia, con uno de los mayores reservas de crudo superligero del planeta, y ahí donde está, en el Oriente Medio, el 60% de la reserva mundial de gas y petróleo convencional, es decir, de petróleo de fácil acceso, barato y alta calidad.
Estados Unidos está preparado para usar todos los elementos de nuestro poder, estoy citando a Obama, incluyendo la fuerza militar, para asegurar nuestros intereses vitales. Aseguraremos, es que no, históricamente la clase dirigente de Estados Unidos no confía en los mecanismos de mercado. Es histórico esto. Confía en otros instrumentos de Estado. Habla de los instrumentos, los otros que se ajusten a la mano invisible del mercado, pero ellos no. No falló Bismarck en algún momento en decir el libre cambio es la doctrina favorita de la potencia dominante, temerosa de que otros sigan su ejemplo. Y que en el caso de los Estados Unidos también. Dice entonces, aseguraremos el libre flujo de energía de esa región al mundo. Si no hay confianza ahí en esos mecanismos. Y agregó, cito, aunque Estados Unidos está reduciendo su dependencia de crudo importado, por la dependencia mundial en energía de esa región, cualquier interrupción del flujo podría desestabilizar toda la economía mundial. Fin de la cita de lo que dijo Obama. Esta última reflexión es una muestra de preocupación sobre disminución en la capacidad ociosa a nivel mundial. Es decir, ¿qué quiere decir eso de capacidad ociosa? La capacidad que tiene alguna nación o conjunto de naciones, en este caso los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son los únicos que tienen capacidad ociosa, es decir, la capacidad de en 30 días o menos aumentar significativamente el flujo de petróleo y la producción y mantenerla en el mercado por lo menos 90 días. Eso es lo que técnicamente la Agencia de Información Energética del Departamento de Energía de Estados Unidos entiende por capacidad ociosa. Al mencionar que Estados Unidos está reduciendo su dependencia de las importaciones petroleras, se refirió al aumento de 40%, muy significativo, en la producción de gas en lutitas. Le voy a llamar, como lo llaman ellos, gas shale o petróleo shale en Estados Unidos, y a que la producción de petróleo de esta índole no convencional llegó a un 20% de la producción total, supuestamente revirtiendo años de descenso. Esto último se acompaña de gran publicidad sobre una revolución energética en Estados Unidos, un Estados Unidos que ya está a borde, a punto de transformarse en lo que el secretario de Energía, Caldwell, nos fue a decir en una junta editorial en La Jornada, está a punto de transformarse en una nueva Arabia Saudita. Eso lo dijo textualmente. Incluyendo, hay un informe de Citigroup con lo mismo. Citigroup no es... miren, el despojo es de tal orden de magnitud que se necesita la presencia de grandes bancos, de grandes instituciones de inversión y bancos de inversión. Y Citigroup es uno de esos, junto con Goldman Sachs. Morgan Stanley, que está con Jesús Reyes Heroles, hijo. Citigroup es dueño de Banamex, es decir, casi poco más del 50% de la industria bancaria en México. Y es dueño de un importante bloque accionario de ExxonMobil. ExxonMobil se apunta también, es la empresa con mayor capitalización de mercado.
es una empresa que desde hace rato está metida ahí en Pemex. Tiene un contrato de servicios técnicos y le leía a Rex Tillerson en el Financial Times decir, bueno, a nosotros nos interesa porque esos contratos sirven para que nos vayamos conociendo mejor. Cita y cita de Rex Tillerson. Lo curioso es que cuando esta campaña llegaba a un punto de paroxismo, y aquí algunos de nuestros senadores la siguen repitiendo sin cansancio en radio y televisión, en entrevistas en televisión, etcétera, hablan de que ya está la nueva Arabia Saudita, de que ya el documento lo pueden ustedes bajar de internet de Citigroup, se llama América del Norte, el nuevo Oriente Medio. Y continuaron con el discurso después de que se habían detectado enormes fallos y desfiguros en los referentes empíricos a los que apunta la campaña. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2012, el Wall Street Journal publica un artículo en que cita a John Hofmeister. John Hofmeister es fue jefe de la división de operaciones de Shell en Estados Unidos. Advirtió desde el Wall Street Journal, lo cito, a menos que ocurra un cambio serio en los próximos 5 años, estaremos presenciando colas en las gasolineras porque no habrá suficiente petróleo. Fin de la cita. Pero esto no está diciendo un académico de la UNAM o de donde fuera. Lo está diciendo el encargado de las operaciones Shell en Estados Unidos, John Hofmeister. Y lo cito textual: unless something seriously changes in the next 5 years, we'll be standing in gas lines because there won't be enough oil to go around. Fin de la cita. Hofmeister se refería a la muy alta tasa de declinación del gas y petróleo en lutitas. Es algo que las petroleras y Obama no mencionan. Muestran una tasa de declinación abrupta, exponencial. Indica que el furor del gobierno de Estados Unidos y de las principales firmas, las mayores, ExxonMobil, Chevron, Shell, British Petroleum, por el crudo mexicano, al que someten al principio de extracción máxima desde hace rato, y es porque, y lo prueba la inyección de nitrógeno en Cantarell, es porque los registros de producción diaria de 65,000 pozos en 31 cuencas shale en Estados Unidos muestran que el gas llegó a una meseta de producción a fines de 2011 y que 80% viene de 5 cuencas en declinación. Estos, según un estudio de David Hughes del Instituto Postcarbon. Es decir, aquí el dato que está usando Hughes no es, porque nadie sabe exactamente cuánto petróleo hay abajo, no hay técnica que diga cuánto petróleo hay abajo. Pero un dato duro es cuánto petróleo está saliendo diariamente en el registro, cuántos barriles diarios se registran. Y del estudio de 65,000 pozos en Estados Unidos, de la producción diaria de 65,000 pozos en 31 cuencas, muestra esto. De tal manera que estoy tratando con datos duros. Por la gran caída de gas y petróleo shale que se registró en 2012, por ejemplo, se perforaron
por 42.000 millones de dólares, más de 7.000 pozos de gas, y por 35.000 millones de dólares, más de 6.000 de petróleo shale. Se aumentan los costos, se aumentan las pérdidas, solo para mantener los mismos niveles de producción. Y así me vienen a hablar a mí de una nueva Arabia Saudita. Es una falta de seriedad. Y que lo vengan a repetir aquí al Senado es otra falta de seriedad. Porque la idea es, ya los Estados Unidos está a punto, mejor vengan a ver, porque nos vamos a quedar sin cliente. Para aquellos que pregonan la panacea del petróleo y que nos ofrecerá alivio, dijo Hofmeister, les aviso que, lo cito otra vez, no lo hará. Fin de la cita. Los datos de producción diaria registrados en varios estados indican que las reservas de gas y petróleo shale, textual de un estudio técnico, han sido sobreestimadas en un mínimo de 100% y tanto como entre el 400 y el 500%, según Deborah Rogers, analista de Wall Street. En un estudio que publicó Gas and Oil Journal, se dice textualmente, cito, la eficiencia en la recuperación de las 5 principales cuencas de gas shale promedian el 6.5%, con rangos entre el 4.7 y el 10%, lo que contrasta de manera significativa con las eficiencias en recuperación de los campos de gas convencional que oscilan entre el 75 y el 80%. Fin de la cita. Bueno, la fuente del autor en el Gas and Oil Journal es Petro Consultants. Y quienes manejan el tema saben que no estoy hablando de cualquier consorcio. Como Estados Unidos va a llegar al techo de los convencionales y no convencionales en 6 años, desmantelar la nacionalización petrolera en México, modificando los artículos 27 y 28, además de un acto de deslealtad, es innecesaria. Es una irresponsabilidad histórica y, por tanto, un rompimiento de orden mayor con la seguridad nacional mexicana. Algo difícil de revertir por las características de las unidades involucradas, ExxonMobil, Chevron, Shell, etcétera, con muy graves consecuencias sociopolíticas y económicas que debe evitarse a través de la más amplia movilización ciudadana pacífica a lo largo y ancho del país. Ya los señores que hacen la propuesta ahí, pues es el Banco Mundial esencialmente, son préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional en materia macroeconómica. Quiero dejar muy en claro, cuando yo hablo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, no estoy hablando simplemente de organismos financieros internacionales, porque pues eso es un desfiguro también, eso es cierto, pero es media verdad, a medias. Son instrumentos del Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro controla más del 50% de los activos del Banco Mundial. El Banco Mundial no hace ningún programa de ajuste estructural sin el aval del Departamento del Tesoro. Y programa igualito a este, no es simplemente Brasil no da, porque ellos usan Brasil, Noruega,
No, el de Shad es de los más interesantes porque es exactamente el programa transformador que se está usando aquí. Se usó en Shad, lo aprobó el señor Summers cuando era el secretario del Tesoro. Y lo hizo el Banco Mundial según diseño de ExxonMobil allá, y es un paralelismo hasta las palabras. Eso es absolutamente interesante de ver. Entonces, las consecuencias económicas y políticas se han sentido en el país más semejante económicamente a México en dimensiones latinoamericanas, como puede ser Brasil. Y ahí ya tenemos una experiencia. Y ahí ya tenemos mucha declaración y mucho análisis de lo que ha significado algo exactamente parecido a esto, pues son programas de ajuste estructural. Esos programas de ajuste estructural aquí han estado vigentes por 30 años. Tienen una característica los programas de ajuste estructural. Tienen una enorme cantidad de comisiones a los encargados, que son los altos cargos, los más altos cargos. Si se hace por medio de manobras, hay comisiones legales. Y las comisiones legales se depositan en cuentas suizas. Se les abre cuentas suizas. Sea en Ecuador, sea en México, sea en Brasil. Esto no lo digo yo, lo dice un ex economista, principal economista del Banco Mundial, que le dieron el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es el que llega y nos cuenta, mire, fíjese que hay comisiones y que se les paga en cuentas suizas, les abren cuentas suizas. Es decir, que el programa de ajuste estructural que nosotros tenemos que pagar como parte de la deuda, sirve también, transforma estas instituciones en lo que realmente son algunos de los más poderosos cabildos de la industria del gas y del petróleo de los Estados Unidos. Porque desde su fundación, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, según lo dijo el jefe del Tesoro entonces, deben operar por medio de empresarios y con un criterio empresarial. Ese es lo que es la esencia de estas instituciones. Son, en realidad, grandes cabildos para abrirle espacios a la gran empresa estadounidense en mercados como el mercado mexicano. Y aquí ya pues ya tenemos los comercios metidos, Walmart por todo lado, etcétera. Todo eso es éxitos del Banco Mundial, esa es la función del Banco Mundial, no es eso que vengan a ayudarnos a desarrollarnos, por favor, son instrumentos de administración de corte colonial. Punto número 1. Punto número 2, caracterización corporativa petrolera. Aunque la narrativa neoliberal se hizo trizas por el manejo clasista de recursos públicos en Estados Unidos ante la gran crisis que estalló allá en el 2007, en México la iniciativa energética para constitucionalizar el reingreso de las mayores, de ExxonMobil, de Chevron, de British Petroleum, Amoco, Shell, etcétera, asume que estas empresas son entes de mercado, simplemente eso. Que el petróleo es una mercancía más, desatendiendo que la cúpula política y petrolera de Estados Unidos usa y abusa de la mano visible de su diplomacia policial militar y de espionaje a favor de lo que es una poderosa fuerza política. ¿Por qué es una poderosa fuerza política? Porque el petróleo ha sido el eje, el centro del proceso de ascenso hegemónico de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, la guerra hispanoamericana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y la petroguerra en Irak y operaciones como las que se han hecho en Libia. Las mayores son ante todo eso,
No son simplemente empresas dedicadas a la ganancia, también son entes políticos, sin dejar en momento alguno de contar con las más altas tasas de capitalización de mercado y de ganancias. Desde el pozo hasta la gasolinera se maneja con instrumentos políticos. La corporación petrolera moderna, con recursos mayores a los de muchos países, dice uno de los grandes especialistas, Robert Engler, que por cierto tiene un libro que se llama La política petrolera, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica aquí en 1966, y es un clásico. Dice él: funciona como un gobierno privado en su planeación y control global. Las petroleras son apoyadas por la intervención del gobierno de Estados Unidos en todos los niveles de sus operaciones. Vean a lo que van a ingresar al país. Fíjense a quién le están dando entrada al país. Las protege en materia de impuestos. Aquí al revés. Tarifas, subsidios. El subsidio mundial a la industria de combustibles fósiles es de 1.4 billones, es decir, millones de dólares a nivel mundial. Y los Estados Unidos tienen un enorme subsidio. Leyes ambientales. Se modifican las leyes ambientales para que las compañías no tengan problemitas. Si quieren ir a hacer exploración y perforación en el Golfo de México, a pesar de Macondo, van allá. Y si quieren ir a Alaska, se les abre para que vayan a Alaska, donde fuera. Acceso al dominio de lo público. Y coloca a funcionarios desde los más altos niveles, desde el presidente. George Bush, hijo, no es otra cosa. Cheney, vicepresidente, no es otra cosa, viene de Halliburton directamente ahí. Al servicio de las petroleras, las impulsan en todo lo que pidan, sea en operativos diplomáticos o militares. Este es el pensamiento de Engler y yo sugiero la lectura de este libro, es muy importante. Desde luego la petroguerra en Irak está ahí para ilustrar esto. Yo fui miembro del Tribunal Brussels sobre las atrocidades, los crímenes de guerra en Irak. Fui testigo por la Fiscalía y aquello es una verdadera monstruosidad. Ahora, ¿no les gusta que use la palabra petroguerra? Eso es lo que fue, petroguerra. Y luego vino la comprobación documental. 1000 minutas a las que tuvo acceso Greg Muttit, un investigador inglés. 1000 minutos de las conversaciones privadas de los miembros del gabinete de Tony Blair, que en la mañana decía, eso de que la guerra de Irak es por el petróleo, es la más absurda teoría de conspiración que oía en la mañana. A las 10 decía eso a la prensa y a la televisión. Y en la noche se reunía su gabinete con British Petroleum, con Gas Petroleum, para decir, nosotros sabemos que el petróleo de Irak es absolutamente esencial para Inglaterra. Y así está el libro lleno. Son 1000 minutos. Es un libro que no lo traducen ahora al español, que ya debió haber estado aquí para que la opinión pública se forme en este país. El tamaño, decía Lorenzo Meyer hace poquito, es que son inmensas. Van a hacer que la presidencia de México, que es una autocracia presidencial, que es una autocracia que lo pueden ver ustedes en la página 12 de esa reforma, donde se le dan todos los poderes para que haga todos los contratos que le dé la gana en todo, desde el pozo hasta la distribución. Se centraliza eso, es decir, es una especie como de tiranuelo. Claudia Sheinbaum dijo, es le pétrole c'est moi. Pero eso es muy elegante.
es más bien un warlord. Lo advirtió hace poco en el Instituto de Económicas Luis Sauer, un exdirector de Petrobras. ¿Van a meter aquí a la ExxonMobil? Pues ya está metida en la UNAM. ¿Van a meter aquí a la Shell y a la British Petroleum? Entonces vino y dijo, una vez, lo voy a citar, un exdirector de Petrobras, cito, una vez que sacas los leones de las jaulas, entran en el sistema, es que quiero que lo mediten, y tienen fuerzas para actuar con mucha más potencia en lo político y lo económico, para dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos sobornos, que son los que están en los congresos y en los palacios de gobierno. Fin de la cita. Es una advertencia muy bien hecha por este exdirector de Petrobras, que me pareció muy importante venir a remarcarlo, porque todo el trabajo de Engle, de muchos de los grandes investigadores, es cuando estamos tratando con las petroleras, estamos tratando con otra clase de bicho. No es Walmart, es otra cosa. Finalmente, para que ustedes vean cómo va la cosa, ¿con quién se están metiendo? ¿Con quién hicieron los pactos? Porque yo me acuerdo que en octubre de 2010, ahí andaba John Dimitri Negroponte, que fue el embajador que se encargó del Tratado de Libre Comercio y todo eso, en una reunión de empresarios en Toluca. ¿Quién es John Dimitri Negroponte? No solo el ex embajador de Estados Unidos acá, el ex director general del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, es decir, el coordinador de todos los servicios de espionaje de los Estados Unidos, del que se está quejando la presidenta de Brasil. Andaba por allá. Yo creo que petróleo y sucesión presidencial ya era un tema de importancia capital. Está para eso en Los Pinos, para eso fue puesto ahí. Y entonces ahora, estos, ¿qué es lo que están pensando? Fíjense ustedes, que leo yo una nota de Oxfam.org, que es una ONG del establishment, muy respetable, entre comillas. Es una colaboradora del Banco Mundial y saca un artículo que dice: en un ataque escondidos contra la transparencia en el pago por el petróleo extraído. Fin de la cita, de Oxfam.org. Pueden ustedes buscarlo, Oxfam.org, y ahí ponen oil y van a encontrar esto. Informa, ¿qué informa? Que las grandes petroleras de Estados Unidos alientan la opacidad en los registros de extracción de gas y petróleo, y que esto trae dedicatoria a México. La investida la articula el American Petroleum Institute, que es el poderoso cabildo del ramo, integrante del Council on Foreign Relations, que es el cabildo de cabildos, que está metido en el TAM, e incluye una estipulación y una ley aparentemente inocua adjunta al acuerdo transfronterizo México-Estados Unidos sobre hidrocarburos en el Golfo de México, y cito: diseñado para debilitar la ley, los requisitos legales de transparencia en la extracción de recursos registrada por firmas petroleras, gaseras y mineras. Fin de la cita.
Un mes después se informó que el American Petroleum Institute, con apoyo de, cito textual, de Exxon, Shell, Chevron y British Petroleum, había entablado juicio a la Securities and Exchange Commission. Creo que es importante decir que la Securities and Exchange Commission pues es clave para registrar los volúmenes extraídos anualmente y es la que hace el registro también de las reservas y consecuentemente es absolutamente esencial para, por ejemplo, Exxon o cualquier gran empresa ir a recurrir a los mercados de capitales para los procesos de capitalización. Entonces informó que el API, el American Petroleum, entabló un juicio a la Comisión de Valores y de Cambios de Estados Unidos, que se encarga de certificar ante los inversionistas los montos extraídos de las reservas, cito, esperando que sus aliados en el Congreso les ayudarán a debilitar la ley que fortalece la transparencia en los registros de producción de gas y de petróleo. Fin de la cita. Eso es lo que dice Oxfam, informa. El 2 de julio, este 2 de julio pasado, la Corte Distrital dio a conocer su fallo a favor del American Petroleum Institute para mantener en secreto los pagos por la explotación petrolera en todo el mundo. Ante ello, un vocero de Oxfam afirmó que ellos, aquí yo no he oído a Transparencia México decir ni pío sobre esto, y aquí en el legislativo no conozco que se esté manejando esto, que es un asunto absolutamente importante. Dice la Oxfam, cito, la pelea por levantar el velo del secreto sobre miles de millones de dólares no ha acabado. Y sostuvo, cito, se considerarán todas las opciones legales, incluyendo el recurso de apelación contra esta medida. Fin de la cita. Entonces, esta es la naturaleza de los socios. Los socios no quieren informar. De todas maneras, perder capacidad de ejecución para estar ahí presente, lo nuestro directamente, es vital en todo este asunto y se ha venido debilitando. Ha sido un proceso largo, una continua agresión al funcionamiento de Petróleos Mexicanos. Y recuerdo muy vívidamente un analista, Michael Tanzer, de una asesora no vista con buenos ojos por el Banco Mundial, consecuentemente